buen día. Somos la familia Albavera Carmona. Soy el pastor Roberto Albavera y les damos la más cordial bienvenida a nuestro culto de adoración de armonía familiar. Es un placer saludarlos. Y te voy a pedir que abras tu Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios y te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3, versos del 9 al 15. Éxodo 3, versos del 9 al 15. Voy a leer la nueva traducción viviente, y te pido que me acompañes en esta lectura. Dice la palabra de Dios: mira, el clamor de los israelitas ha llegado, y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Bueno, ahora vamos a tener nuestro tiempo de oración para que Dios nuestro Señor bendiga el culto de esta mañana. Por favor, cierra tus ojos. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, alabar y bendecir tu nombre, Señor. Queremos poner, Señor, este culto en tus manos, Señor, pidiéndote que tu hermosa presencia, Señor, esté en cada uno de nosotros. Señor, te pido que tú derrames sabiduría, Señor, para el que va a compartir la palabra. Bendícelo en gran manera, Señor, y permite que sean tus palabras y no las de Él, Señor, las que nos ministren por este día. Muchas gracias te damos, Señor. Seguimos alabando y bendiciendo tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora les invitamos a que juntas adoremos el nombre de nuestro Señor en nuestro tiempo de alabanza, deseando que todo el tiempo de nuestro culto seamos llenos de su palabra, bendecidos y edificados. Señor, queremos adorarte, y nuestra mejor adoración, Señor, es nuestra obediencia. Queremos ser uno en ti, Señor, una misma fe, un bautismo, un solo Señor.
Somos un cuerpo en Jesús, la misma esperanza, una luz, un Dios, un bautismo, una fe. Señor nuestro Padre Jesús, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú, y su reino vendrá, y tu voluntad será, nuestro Padre y Dios eres tú. Nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú, y tu reino vendrá, tu voluntad será, nuestro Padre y Dios eres tú. Amén. Nuestro Padre eres tú, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos estar ahí en esa intimidad contigo, Señor bendito, donde examinas nuestro corazón, donde podemos ser auténticos en tu presencia, Señor, en esa intimidad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que
rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré tu Venga, iglesia, vamos, lo único que quiero. Lo único que quiero es adorarte. Venga. Adórale al Señor, iglesia. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Con todo tu ser, iglesia. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo Señor, por la libertad que tú nos ofreces. Gracias porque en la intimidad podemos acercarnos a ti, Señor, que podemos escuchar tu voz, que trae paz a nuestro ser, que trae dirección a nuestro caminar. Te alabamos, bendito Señor. Tú eres Dios, eres el principio y eres el fin. Por todos los siglos, tú eres Dios y nuestro reconocimiento es para ti. Amén. Amén.
Muy buen día, Iglesia Armonía Familiar, amigos que nos acompañan. Qué bendición poder estar juntos alabando a nuestro Señor. Y bueno, hemos llegado hoy al final de nuestra serie Clama a mí. Esta serie que nos ha enseñado la importancia de tener una relación personal con nuestro Señor. La importancia que tiene la oración en la vida de un cristiano. La importancia que tiene esta relación continua con nuestro Señor en cualquier momento, sea en momento de angustia, en momento de necesidad, pero también en momentos de alegría y de gozo. Esta serie nos ha enseñado a través de las diferentes semanas donde estuvimos hablando del tema, nos ha enseñado diferentes recursos para poder acercarnos al Señor. Nos ha enseñado a través de ejemplos de personas en la Biblia que tuvieron una relación personal con el Señor, que clamaron al Señor y la respuesta de Dios hacia sus vidas. Y yo creo que tú y yo tenemos un sinfín de testimonios de cómo el Señor responde cuando clamamos a Él, de cómo la presencia de nuestro Señor está continuamente en nuestras vidas, cuando estamos en una vida de oración continua, cuando estamos dependiendo de nuestro Señor, cuando exponemos ante Él nuestras necesidades, nuestra angustia, esas situaciones que no nos dejan descansar, que quitan nuestra paz. Cuando exponemos todo a nuestro Señor, vemos su respuesta, vemos su mano, vemos su amor a través de esas respuestas en nuestra vida. Y estoy seguro que tú tienes testimonios donde puedes levantar la mano y decir, sí, el Señor me respondió de esta manera. Sí, siento la presencia de mi Señor. Aun cuando no tengo la respuesta, siento la presencia de mi Señor. Siento cómo Dios está poniendo paz en mi corazón, está poniendo paz en mi vida, a pesar de las circunstancias que estoy viviendo, a pesar de la necesidad que estoy pasando. El Señor está poniendo paz en mi corazón y muchos de nosotros podemos dar testimonio de esto. Esa es la importancia de tener un clamor a nuestro Señor, de tener una relación personal con nuestro Dios, de que el Señor sea quien esté constantemente en nuestra vida, que nosotros estemos anhelando que nuestro Dios, su presencia, su cuidado, su fortaleza esté en nuestras vidas. Qué importante es clamar a nuestro Dios, y durante estas semanas estuvimos viendo sobre este tema. No lo dejemos a un lado, hermanos. Vivamos la palabra del Señor, vivamos lo que hemos aprendido a través de estas semanas. Ha sido de mucha bendición la serie Clama a mí, y todavía vendrán más temas para la iglesia, más temas para Armonía Familiar, para que continuemos creciendo juntos, tomados de la mano como un solo cuerpo, creciendo como iglesia. Y bueno, hoy llegamos al final entonces de esta serie con este mensaje el día de hoy, un mensaje que ha tocado la vida de muchos hijos de Dios, que ha tocado la vida de muchos cristianos. Es un mensaje que tocará tu vida en este día también. Damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido, a través de diferentes experiencias y a través de diferentes aprendizajes, seguir madurando en su palabra, seguir viendo todavía muchas áreas de nuestra vida como hijos de Dios donde tenemos que desarrollarnos, muchas áreas de nuestra vida donde Dios nos ha mostrado cómo tenemos que crecer, cómo tenemos que desenvolvernos, donde tenemos que ir practicando en nuestra vida su palabra. Y el día de hoy me gustaría hablarte de un tema bien importante que también nos compete como hijos de Dios, que nos compete como cristianos. Antes de comenzar me gustaría hacer una oración y posteriormente vamos a leer Éxodo capítulo 3 del versículo 9 al 15. ¿Me acompañas a orar? Vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios y que sea Él el que dirija este mensaje, su palabra, y que la palabra entre a nuestro corazón para llevarla a la práctica. Señor, te damos gracias en este día, Señor. Te agradecemos mucho por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor a Armonía Familiar. Señor, tú nos has traído, nos has llevado a través de esta serie de mensajes, Padre. Clama a mí, Señor. Nos has llevado a reconocer la importancia de tener una relación personal contigo, Señor. Padre, nos has llevado a entender, Señor, la importancia que tiene de ponernos delante de ti de una manera transparente, Señor, y dejar todo en tus manos, Señor. Reconocemos tu amor, reconocemos tu cuidado en nuestras vidas, Señor, y nos ponemos delante de ti como iglesia, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por el mensaje que nos darás, tu palabra que nos darás en esta mañana, Señor, en este día.
Padre, te pido que esta palabra entre en nuestros corazones, entre en nuestras vidas, que podamos reflexionar en esta palabra, Señor, pero más que esto, Padre, llevarla a la práctica. Gracias, Señor, por lo que harás en este día. Nos ponemos delante de ti, Señor, como siempre, pidiéndote que esta palabra entre en nuestras mentes y a nuestros corazones, porque están abiertas para ti, Señor. Gracias por tu palabra es bienvenida en nuestras vidas, Señor. Te amamos, Señor, y pedimos tu presencia en este día, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos amén y amén. Bueno, vamos a comenzar este mensaje, y para poder hablar sobre este tema, que en breve te diré, quisiera tomar como ejemplo Éxodo. Este pasaje en Éxodo, en capítulo 3, versículo 9 al 15, me encanta. Es un pasaje que ya has leído muchas veces, es un pasaje que lo hemos visto en diferentes ocasiones por diferentes temas, y es un pasaje que identificas muy bien, ¿sí? Éxodo capítulo 3, versículo 9 al 15. Vamos a leerlo juntos. Dice así el 9. Mira, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice, mira, el clamor de los israelitas me ha llegado, y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me he enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Me encantó este mensaje, me encantó esta parte donde Dios llama a Moisés. Ya lo has visto en diferentes ocasiones, has escuchado y hemos leído este pasaje durante diferentes ocasiones en nuestra vida espiritual, en lo que llevamos caminando con el Señor. Lo hemos leído y hemos hecho diferentes aplicaciones a este pasaje. Pero en esta ocasión a mí me gustaría poder focalizar esta parte del llamado de Dios hacia Moisés, de cómo Dios va a Moisés para hacerlo su siervo y que pudiera liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Pero me gusta mucho esta versión que estamos leyendo porque me gusta la parte donde Dios le dice a Moisés, mira, en la Nueva Traducción Viviente tú vas a poder ver que está entre signos de admiración. Dios llama la atención de Moisés, Dios habla a Moisés. Si tú ves el contexto de este capítulo, tú sabes que Dios le habla a través de una zarza ardiendo, que Moisés estaba en una vida de estabilidad, él estaba en sus labores cotidianas, él haciendo su trabajo continuamente, su vida normal, vaya. ¿Sí? Moisés estaba haciendo su vida normal, en una estabilidad, si bien con sus luchas, sus altas, sus bajas, pero Moisés estaba en su vida normal. Pero Dios le llama, Dios llama su atención a través de una zarza ardiendo que no se consume, que llama la atención completamente de Moisés. Moisés se acerca y Dios le dice, mira, le llama la atención, en signos de admiración le dice, mira, Moisés. En un mundo lleno de maldad y pecado, Dios instó a Moisés a mirar. Y pienso que muchas veces Dios también nos llama a nosotros de esa manera. Estamos haciendo nuestra vida normal, tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias necesidades, tenemos nuestro vaivén, nuestra rutina de vida. Y Dios muchas veces nos puede llamar a mirar, a hacer un alto y decir, mira,
la necesidad que hay a tu alrededor. Mira el pecado que está alrededor. Mira tu comunidad, mira tu sociedad, mira tu familia. El pecado, la maldad que puede existir a tu alrededor. Y eso es lo que hace Dios con Moisés. Y me llama mucho la atención esta parte, porque Dios trae a Moisés y le dice, mira, el clamor de los israelitas me ha llegado, y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Llama la atención de Moisés. Le dice, sal de lo que estás viendo ahorita, sal de tu vida normal, voltea hacia arriba, voltea a tu alrededor y ve la crueldad que está viviendo el pueblo de Israel bajo la esclavitud de los egipcios. Y le dice Dios, ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Le está dando una misión, le está dando una también tarea bien importante a Moisés. Está haciéndolo partícipe de una misión, de una visión que tiene Dios en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. ¿Te das cuenta qué importante es esto? Qué maravilloso es esto, que Dios nos llame a una misión, a voltear y ver nuestro alrededor y ver cuánta maldad hay, cuánto pecado hay a nuestro alrededor. Y me llama mucho la atención. Yo me pongo en el lugar de Moisés y por supuesto que yo hubiera reaccionado como reacciona Moisés. Creo que tú y yo hubiéramos reaccionado como reacciona Moisés, como lo acabamos de leer, porque en el versículo 11 dice, pero Moisés protestó. ¿Sí? No es que Moisés haya aceptado la tarea y esta misión de una forma sencilla y una forma valiente. No, él comienza protestando. Todavía Moisés, aún sorprendido, fíjate en ese contexto en el que estaba Moisés, de la presencia de Dios tangible, podemos llamarlo, en la vida de Moisés. Que Dios le hablara directamente a Moisés, que Dios le estuviera dando esa tarea a Moisés, y que Moisés protestara. Muchas veces podemos juzgar a Moisés, pero yo creo que si tú y yo estuviéramos en ese caso, haríamos lo mismo. Los egipcios tenían el dominio en esos tiempos. Era una sociedad que tenía poder, que tenía dinero. Y que Dios te llame a ti para liberar a un pueblo de una potencia tan fuerte, de una sociedad tan fuerte, dominante, pues sí, desbalancea totalmente a alguien que lleva una vida normal, desbalancea totalmente a alguien que lleva su propia rutina y que tiene sus propios problemas. Yo creo que se fue un reto bien fuerte para Moisés en ese momento. Yo me pongo en sus zapatos, yo digo, también es una tarea muy fuerte para mí. Y yo creo que también hubiera reaccionado como Moisés. Moisés le dice, pero ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios le contesta, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envío. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Me encanta aquí Moisés, transparente, lo que es su primera reacción. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Y quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Qué difícil tarea le estaba poniendo Dios a Moisés en sus manos. Era una tarea bien complicada. Y Moisés protesta, pero ¿quién soy yo? Y muchas veces cuando Dios nos llama a voltear y ver el pecado, ver la necesidad que hay en la sociedad, lo que puede estar pasando el vecino, lo que puede estar pasando tu entorno, y que Dios te diga, ve y habla de mi palabra, ve y habla del evangelio a esas personas. Esas personas necesitan de mi presencia. Y muchas veces nos sentimos que no tenemos la capacidad de hacerlo. Y sin importar el tiempo que llevemos con el Señor, hay veces que nos podemos sentir incapaces, nos podemos sentir no suficientes al compartir la palabra del Señor. Y creo que es un reto que el Señor nos está poniendo en este día. Es un reto que el Señor nos pondrá en este día. El que podamos
salir de nuestro entorno, de nuestra rutina, de nuestra vida normal, que también tiene sus altas y sus bajas, y que volteemos a ver la necesidad que tiene mi vecino, la necesidad que tiene mi familia, la necesidad que tiene mi sociedad, y poder hablarles de la palabra, poder compartirles el evangelio, poderlos traer a la presencia de nuestro Dios. Por supuesto que reaccionamos a veces como reacciona aquí Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para irle a hablar a mi familia del evangelio? No me siento capaz, no me siento con las herramientas, no me siento suficiente para poder hacerlo. Pero me encanta aquí la respuesta de Dios en el versículo 12. Dios contestó: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y el versículo 13 dice: pero Moisés vuelve a protestar. Está bien, Señor, tú dices que vas a estar conmigo, pero vuelve a protestar en el versículo 13. Si voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? ¿Sí? Obviamente Moisés se está refiriendo porque Moisés conocía muy bien, pues venía de esta cultura, venía de esta educación, y en aquellos tiempos había muchos dioses dedicados a diferentes temas, y había dioses en esos tiempos. Entonces Moisés decía: bueno, está bien, voy a ir, pero si voy y me preguntan qué Dios me está mandando, ¿no? Si voy y me preguntan quién es ese Dios del cual estás hablando, ¿y qué les voy a explicar? ¿Cómo se los voy a dar a entender? ¿Cómo les voy a decir quién me está enviando en esta sociedad donde está llena también estamos invadidos de muchas ideologías, estamos invadidos de muchos paradigmas, invadidos de tantas convicciones erróneas que hay en este mundo, en la sociedad actual, y decimos: ¿cómo vamos a exponer a nuestro Dios? ¿Cómo vamos a presentar a nuestro Dios? ¿Cómo vamos a presentar el evangelio cuando existen ideologías de autosuperación, cuando existen ideologías de progreso, cuando existen ideologías de continua superación y de autosuficiencia? ¿Cómo voy a presentar a mi Dios? ¿Cómo voy a presentar a este Dios que conozco yo, que lo he palpado, que lo he experimentado? Pero ¿cómo te presento, Dios? No me siento capaz. ¿Cómo lo puedo hacer, Dios? Y en el versículo 14 dice que Dios le contesta a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me he enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Hijo de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Dios estará con nosotros. Él dice que es Yahvé, y Yahvé se refiere a yo soy, a la traducción de yo soy el que soy. En aquellos tiempos, fíjate, aprendía esto en el seminario, en aquellos tiempos el verbo ser en hebreo no existía. Existía el verbo siendo, pero no el verbo ser. Entonces, cuando Dios se presenta como yo soy, tal cual el que soy, era una palabra, un modismo que no se reconocía en esos tiempos. Era algo diferente, algo excepcional, ¿sí? Existía el verbo siendo, ¿sí? En aquellos tiempos no se decía yo soy enojón, ¿no? O yo soy amargado, sino se decía estoy siendo amargado, estoy siendo enojón, ¿sí? No se utilizaba el verbo ser como tal, sino el siendo. Y esto me encanta, porque muchas veces cuando nosotros nos enfrascamos, es que yo no soy capaz, es que yo no soy suficiente, es que yo no soy letrado, yo no estoy preparado, yo no soy alguien que pueda hacerlo. En aquellos tiempos no se usaba, en aquellos tiempos se usaba siendo. Yo no estoy siendo preparado, yo no estoy siendo suficiente, yo no estoy siendo capaz. Y eso me encanta porque nos da la apertura a un cambio, ¿sí? Es un reconocimiento que no estamos siendo preparados, que no nos sentimos capaces para exponer su palabra,
decimos yo no estoy siendo suficiente, y nos insta, nos da la apertura de hacer un cambio, de decir, pero puedo ser. Hoy podemos decir, yo no estoy siendo suficiente, posiblemente yo no estoy siendo capaz para predicar la palabra del Señor, pero puedo serlo. Y hoy podemos hacer esa decisión y tomar esa decisión. Yo puedo hacerlo, yo puedo exponer la palabra del Señor, yo puedo ser capaz, yo puedo ser suficiente porque el Señor está conmigo, porque el Señor me está enseñando a través de su palabra, porque estoy creciendo a través de su palabra, porque estoy creciendo a través de la relación personal que tengo con mi Dios. Y Dios se presenta como tal, yo soy el que soy. Él ha sido, Él es y será nuestro Dios. Él no cambia, Él es inmutable, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Y le está diciendo a Moisés, yo soy el que soy. Así que ve y libera al pueblo de Israel. ¿Qué tarea tan importante le está poniendo aquí Moisés al Señor? Le está diciendo, el Señor a Moisés. ¿Qué tarea tan importante le está poniendo el Señor a Moisés? Y aquí lo que está haciendo el Señor es diciéndole, ponte en la brecha, Moisés, ponte en la brecha. Y me encanta este tema, me encanta el tema que nos está poniendo el Señor en este día en nuestras vidas. Dios nos pide ponernos en la brecha. Si me acompañas a Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Acompáñame a leer esto. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y dice Dios, y no lo hallé. Y no lo hallé. El Señor le pidió a Moisés en ese momento, ponte en la brecha, Moisés. Yo sé que tienes tu vida normal, yo sé que tienes una vida estable con tus vaivenes, con tu rutina diaria, tus hábitos, lo entiendo, pero te estoy llamando, Moisés, para que te pongas en la brecha para la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y aquí en Ezequiel estamos viendo también una época bien fuerte donde el pueblo había caído en pecado, donde Dios estaba juzgando a través de este profeta al pueblo, juzgando a su pueblo, juzgando al mundo por el pecado, por la idolatría, porque se habían perdido, porque ya no veían a Dios, sino estaban en sus propias fuerzas, en sus propios conocimientos, ideologías, con muchos dioses a su alrededor. Habían perdido el foco de nuestro Dios, se había perdido el pueblo, y Dios estaba a través del profeta Ezequiel haciendo un juicio hacia ellos. Y Dios dice algo bien importante en esta palabra, dice, busqué entre ellos, entre toda esa sociedad que estaba perdida, en toda esa sociedad que estaba en pecado, un hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, a favor de esa sociedad, a favor de ese entorno de pecado, a favor de toda esa gente que en ignorancia no tenía a Dios como su Dios principal, como su Dios en quien podían confiar, como su Dios en quien podían recurrir, sino que era un pueblo lleno de pecado. Y dice aquí, busqué a un hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí para que no la destruyese. Y dice Dios, y no lo hallé. Y dice Dios, y no lo hallé. Es por eso que te digo la importancia de que nosotros podamos estar abiertos al llamado de nuestro Dios. Como hijos de Dios, debemos ser personas que nos pongamos en la brecha, que podamos tener sensibilidad a la necesidad que tiene la sociedad, tener sensibilidad a la necesidad que puede tener la iglesia, a tener sensibilidad a la necesidad que puede tener nuestro círculo más cercano, que es nuestra familia directa, nuestra familia política. El Señor nos llama a que veamos el pecado
en el que puede estar nuestro entorno y que llevemos la palabra de nuestro Señor, que podamos exponer su evangelio a toda esa gente que tiene tanta necesidad de Dios. Dice, pónganse en la brecha, alguien que hiciese vallado, alguien que se pusiese en la brecha. Fíjate, estuve investigando y brecha viene del hebreo peretz. Brecha viene del hebreo peretz, que significa abertura, fisura, grieta, especialmente una grieta en una muralla. Y cuando la Biblia menciona sobre hacer vallado, porque aquí también en este versículo 30 dice un hombre que hiciese vallado, que estaba buscando Dios un hombre que hiciese vallado. Cuando la Biblia menciona sobre hacer vallado, se refiere a hacer una cerca, hacer una tapia, un muro. En aquellos tiempos podemos decir que por el pecado de Jerusalén, por el pecado del pueblo, se había abierto una brecha espiritual que dejó sin muros de protección espiritual a toda esa ciudad, a toda esa sociedad. Y Dios estaba buscando a alguien que se pusiese en esa brecha y que hiciese un vallado, que nuevamente construyera una pared, que fortaleciera a ese pueblo a través de una protección espiritual. Y yo creo que Dios nos llama muchas veces a eso. Dios nos está llamando muchas veces a compartir de su palabra, a hacer un vallado en esas grietas que está habiendo entre la sociedad, entre la gente y nuestro Dios. Que podamos nosotros llevar su palabra, exponer su palabra, hacer oración y ponernos en oración continua por la sociedad, por las necesidades de la iglesia, por nuestra familia cercana, nuestro entorno, porque hay tanta necesidad hoy día de la presencia de nuestro Dios, y Dios está llamándonos en esta mañana a eso. Parte del clamor al Señor es ponernos en la brecha, ponernos en esa fisura y hacer un vallado, nuevamente construir fortalecer nuevamente a través de ese muro, de esa cerca, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de compartir su palabra para toda esa gente que tiene necesidad hoy día. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios seamos ese vallado, que nos pongamos en esa brecha, a interceder por esas necesidades, a orar por esas necesidades, a orar por la presencia, pedirle a nuestro Señor su presencia en la vida de la gente que tiene tanta necesidad hoy día. En todo este tiempo que hemos sufrido, que hemos pasado, que nos hemos enfrentado a tanta necesidad de salud, a tantas situaciones que nos han confrontado como sociedad, aún el pecado existe, aún la necesidad de Dios existe, aún más hoy. Tenemos que ponernos como hijos de Dios en la brecha, orar, interceder por toda esta gente que está pasando tanta necesidad, poder llevar su palabra a la gente, poderles dar una esperanza de vida, ese plan perfecto que Dios nos presentó a través de su palabra o a través de alguien a nuestras vidas, poder nosotros llevar también esa esperanza de vida, poder llevar esa palabra de paz, esa palabra de fortaleza a toda esa gente que tiene necesidad. Qué importante es que tú y yo hagamos esto. Dios nos está llamando como Moisés a mirar, nos insta a voltear a ver nuestro alrededor y darnos cuenta de tanta necesidad que hay. Hoy día hay tanta necesidad de que estemos intercediendo por la juventud, que estemos intercediendo por los matrimonios de nuestra iglesia, que estemos intercediendo por los políticos y los gobernantes de nuestra sociedad. Dios nos lleva a eso. Dios sabe, como Moisés, que tenía su propia vida, que también tenía sus necesidades, que estaba en su vaivén de vida, pero también lo llama a darse cuenta de la necesidad que hay alrededor y de ir a liberar a un pueblo. Dios nos está llamando en este día a interceder por toda esa gente que tiene necesidad hoy. Tanta necesidad que hay allá afuera, hermanos. Tanta necesidad que hay de llevar la palabra de nuestro Dios a todos esos corazones.
Hay 3 áreas bien importantes donde debiéramos hacer brecha, donde debiéramos ser esos intercesores, donde vayamos y hagamos un vallado y construyamos un vallado de oración alrededor de ellos. Y estas 3 áreas principales es, primero, hacer brecha en nuestra familia. Estar en la brecha de nuestra familia, hacer un vallado alrededor de nuestra familia de protección a través de la oración constante, a través de la intercesión constante por nuestra familia cercana, nuestro núcleo, nuestra esposa, nuestro esposo si son inconversos, que podamos estar orando continuamente por ellos, por nuestros hijos si son inconversos, estar orando constantemente por ellos. Y si tú, joven, hijo, tus padres aún no conocen de Dios, ponernos en la brecha, hacer oración por ellos, pedir al Señor que toque sus corazones, que quebrante sus vidas para que puedan darse cuenta de su necesidad por Dios. Eso también es parte del clamor al Señor. Ponernos en la brecha, hacer un vallado, poder interceder por ellos para que puedan llegar a los pies de Cristo, para que sus almas puedan llegar a darse cuenta de la necesidad de nuestro Dios y que puedan entregar sus vidas al Señor. Imagínate qué hermoso sería si tu esposo o tu esposa inconversa llegara a los pies del Señor. Si tus padres que no conocen de Dios llegaran a los pies del Señor. Si tus hijos pudieran llegar a los pies del Señor. Pero tenemos que estar en oración constante, estar intercediendo por ellos constantemente, estar hablando con ellos de la palabra del Señor, darles esa esperanza y esa palabra de vida a ellos. Ese es nuestro entorno más cercano. Debiéramos ponernos en la brecha por ellos, hacer un vallado por ellos. Pero ¿qué tal de la familia política? Muchas veces decimos y estamos tranquilos porque nuestro entorno, nuestro núcleo, nuestra familia es salva, porque ya conocen del Señor. Pero muchas veces no nos ponemos en la brecha por nuestra familia política, nuestra familia extendida. Tenemos que orar por ellos también, tenemos que interceder por ellos. Yo creo que muchos de nosotros conocemos la necesidad que hay en nuestra familia extendida. Y tenemos que ponernos en la brecha, hacer oración por ellos también, de manera continua. Recuerdo mucho este pasaje en Josué capítulo 24, en el versículo 15 lo recordarán, que dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, tenemos que ponernos en la brecha, hacer vallado continuamente en estos tiempos de oración que tenemos, que hemos estado aprendiendo durante estas semanas en esta serie de mensajes, que debemos de tener nuestros devocionales, nuestros tiempos de oración con el Señor, exponernos delante de nuestro Señor, tener muy fuerte y fortalecer continuamente nuestra relación personal con el Señor. En esos tiempos también interceder, también ponernos en la brecha, también orar por la necesidad que hay afuera, en la gente, en la familia, ¿sí? Otra razón por la que tenemos que ponernos en la brecha es por nuestra iglesia. Otra razón por la que tengamos que hacer vallado es por nuestra iglesia. Nuestra iglesia está hecha por pecadores salvos, ¿no? Somos pecadores salvos en un proceso de santificación. Cuando tú volteas a tu alrededor, tú lo que estás viendo a tu alrededor cuando estás en la iglesia es un grupo de personas, un grupo de pecadores que son salvos y que están en un proceso de santificación. Y eso significa que puede llegar a haber imperfecciones, que puede llegar a haber roces, que puede llegar a haber situaciones o problemáticas entre los grupos, entre los miembros de una iglesia. Siempre va a ser así porque estamos llenos de pecadores, ¿no? Está llena de pecadores, tú y yo somos pecadores, aceptando nuestra condición, pero en un proceso de santificación en nuestro Señor. Deberíamos de esperar problemas y reaccionar a ellos de una manera de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, de acuerdo al Evangelio, practicando el mandato que el Señor nos da siempre de unos a los otros. ¿Recuerdas? Orar unos
por los otros, cuidar de unos por los otros, protegernos unos a los otros. A mí me llama la atención que estaba leyendo que alrededor de 95 veces está estos mandatos de unos a los otros en el Nuevo Testamento, tan solo en el Nuevo Testamento. Es decir, que es algo bien importante que el Señor nos habla. Pablo hablaba mucho de esto, de cuidarnos unos a los otros. Acompáñame, por favor, vamos a Santiago capítulo 5 y vamos a leer versículos 7 y 8 y de ahí vamos a saltar al versículo 13 y 16. Fíjate esto, Santiago capítulo 5, versículo 7 al 8 y luego vamos a leer del 13 al 16 y dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Me encanta esto cuando habla de paciencia aquí en Santiago. Habla de paciencia porque cuando estamos en una iglesia, pues, y entendiendo que todos los miembros de la iglesia estamos con nuestras condiciones, con nuestras circunstancias, que cada miembro es una vida, que cada miembro es un mundo, dice, tened paciencia. Recuerda que esa persona que tienes a un lado está en proceso de santificación como tú. Entonces, tened paciencia porque habrá fruto, ¿sí? Tened paciencia. Y luego el versículo 13, porque le está dando el contexto aquí en Santiago, y el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Esa persona que está en proceso de santificación está afligido, dice, haga oración por él. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas con él. El versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Y me encanta el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y me gusta mucho cómo Pablo continuamente decía esto, oren unos por otros, intercedan unos por otros, pónganse en la brecha unos por otros, hagan vallado unos por otros. Como miembros de iglesia, como hijos de Dios, tenemos que hacer vallado entre nosotros, tenemos que ponernos en la brecha por las necesidades de nuestra iglesia. En Armonía Familiar ha sido característica de esto. Parte del ADN de Armonía Familiar es precisamente esto, ponernos en hacer un vallado, ponernos en la brecha, ver por la necesidad de nuestros hermanos, estar continuamente atendiendo las necesidades de la iglesia. Si tú estás pasando por alguna necesidad, si tú estás pasando por alguna situación donde se requiera oración, donde te apoyemos en oración, levanta la mano, manda un mensaje, escribe un mensaje en este momento para que podamos orar por ti, para que nos llevemos tu petición. En Armonía Familiar estamos siempre atendiendo estas peticiones, pero tienes que hacérnoslo saber. Ayúdanos a hacernos saber en qué situación podemos ayudarte en oración. Queremos orar por ti. Queremos estarte apoyando en este tema. Pon tus datos, pon un teléfono para que podamos hablarte. Hay un grupo, un equipo de personas, de hermanos en la iglesia que se dedican a esto, a poder atender a esas necesidades, poder orar por todas estas necesidades, poder hacer una llamada, pero es necesario saberlo. He escuchado muchas veces de personas que se quejan diciendo, es que no me hablaron, es que no me llamaron, es que no me atendieron, pero la iglesia no lo sabía. A lo mejor se pasó por una necesidad, pero la iglesia no lo sabía ningún líder de la iglesia o ningún hermano de la iglesia. ¿Cómo vamos a poder atender necesidades que no conocemos? Es por eso que los instamos a que nos hagan saber sus necesidades, a poder conocer esas necesidades y poder atenderlas apropiadamente. Somos una iglesia que en el ADN se caracteriza por ese amor de unos hacia los otros, y es importante ponernos en la brecha de esta manera. Otro tema por el que debemos ponernos en la brecha es por nuestra comunidad. Preparando este mensaje llegué a un versículo que me encantó y que lo voy a hacer mío.
y que quisiera compartirlo contigo para que también lo hagas parte de tu vida. Esto está en Jeremías capítulo 29, versículo 7. Jeremías capítulo 29, versículo 7. ¿Lo tienes? Dice así: busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Lo voy a volver a leer. Ve lo importante de este pasaje. Me encantó. Dice: busquen el bienestar de la ciudad, de la sociedad en la que estás, de la colonia en la que vives. Busca el bienestar de ella. Y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Y muchas veces nos ha faltado orar por nuestra sociedad, nos ha faltado orar por el lugar donde vivimos, nos ha faltado orar por la colonia en la que vivimos, por la necesidad de la gente en la colonia en la que vivimos. Tenemos que orar por nuestra comunidad, por nuestra sociedad. Me encanta aquí, dice, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar del lugar donde vives. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, tenemos que orar por el liderazgo de esta sociedad. Que el Señor vaya redarguyendo, que el Señor se haga presente en la vida de toda esta gente, porque el bienestar de la sociedad va en función también tu bienestar. Oremos por nuestra sociedad, hagamos vallado también por nuestra sociedad, oremos por los gobernantes, oremos por los líderes de la iglesia. Que no haya ese tema donde Dios esté buscando a alguien que haga vallado, que se ponga en la brecha y que no lo encuentre. Seamos esas personas que digamos, como decía Isaías en el capítulo 6, versículo 8, entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y que podamos responder nosotros: aquí estoy, envíame a mí. Que Dios no se quede diciendo: pues busqué a alguien que se pusiese en la brecha. Busqué a alguien que hiciera un vallado por esta sociedad, por esta necesidad, y no lo encontré. Que más bien Él pueda tener una experiencia con sus hijos, con nosotros, donde Él pueda decir: ¿a quién enviaré? Y que nosotros podamos decir: Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Amén. Pongámonos en la brecha. Hagamos oración por todas las necesidades que hay hoy día, por tu entorno, por tu núcleo, por tu iglesia, por el lugar donde vives. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Padre. Tú nos has enseñado a través de diferentes pasajes en tu palabra, Señor, que has buscado de siervos, Señor, que se pongan en la brecha. Has buscado siervos que hagan un vallado de protección a través de la oración, a través de la intercesión, Señor. Ha habido veces en toda la historia, Señor, que has buscado personas así, hijos tuyos, pero no los has encontrado, Señor. Padre, nosotros queremos ser como Armonía Familiar, Señor. Alguien que levante la mano, Padre, y que digamos: aquí estamos. Envíanos a nosotros, Señor. Nosotros, como tus hijos, Señor, queremos hacer un compromiso de llevar tu palabra a la gente que lo necesita. Padre, como tus hijos, Señor, queremos ir y dar una esperanza de vida a la gente que tiene necesidad, Señor. Una palabra de fortaleza a los que están pasando por alguna situación crítica, Señor. Padre, danos esa entereza, Señor, esa confianza de que tú estás con nosotros, Señor. Quita de nosotros toda inseguridad, Señor. Quita de nosotros, Señor, ese sentimiento de que no somos suficientes, Padre.
contigo, Padre, todo lo podemos, Señor. Danos palabra para poder llevar tu palabra, tu evangelio, Señor, a la gente que lo necesita. Queremos interceder, Señor, por nuestra sociedad, por nuestra familia, por nuestra iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de hacerlo, Señor, y tú escuchas y tú atiendes a nuestra palabra, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en Armonía Familiar y te agradezco por este día, mi Dios. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos amén y amén. Entonces, llevémonos esto a la práctica. Clama a mí ha sido una serie que nos ayudó a entender la importancia de una relación personal con el Señor. Y dentro de todo esto, conlleva también hacer intercesión por las necesidades de la gente que está allá afuera. El Señor puede hacer cosas sorprendentes. Yo como testimonio te puedo decir que uno de mis mejores amigos se dio esta relación precisamente por la intercesión, por llevar la palabra a su vida. La restauración que hizo Dios en su vida, en su familia, en su matrimonio fue increíble. Y a través de esta relación se volvió una mejor amistad en mi vida. Y bueno, damos gracias a Dios porque Él puede hacer muchas cosas a través de estar compartiendo su palabra. Damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por Clama a mí, una serie que nos fortaleció, nos ayudó, nos construyó. Gracias. Y bueno, que el Señor les bendiga, que la presencia de nuestro Señor esté con ustedes. Y no te pierdas la siguiente serie, Libertad. Una serie bien hermosa para Armonía Familiar. Nos llevará a entender acerca de la libertad que el Señor nos da a través de su palabra, a través de su presencia en nuestras vidas. Libertad, la siguiente serie. Nos vemos próximamente y que la presencia de nuestro Señor esté en sus vidas, en sus familias. Dios les bendiga. Adiós.